tracto genital femenino está formado por órganos internos y externos. Dentro de los órganos internos se encuentran los ovarios. Los ovarios son dos glándulas localizadas a nivel de la pelvis mayor, la fosa ilíaca derecha e izquierda. Vamos a hablar de su dimensión, central, medio, relaciones, etc. Bien, aquí ya lo tenemos los ovarios. Vean ustedes, esta es una panorámica de los órganos genitales internos. Les decía que hay internos y externos. Los internos son los ovarios. Aquí están los ovarios. Las trompas uterinas. El útero y la vagina. Todo lo interno. Los externos bajo un denominativo de la vulva que está constituido por varios elementos, como vamos a ver enseguida. Entonces hablamos de los ovarios. Decimos los ovarios porque son dos, uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Localizados, como les decía, en la fosa ilíaca derecha e izquierda. El derecho, al igual que el apéndice se encuentra en el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha muchas veces, un embarazo, por ejemplo, un embarazo ectópico, que esté fuera de o en la cavidad abdominal, puede confundirse con un apendicitis. Vamos a ver cómo ocurre el embarazo enseguida y ustedes lo van a relacionar. Entonces aquí está el ovario derecho y el ovario izquierdo. ¿Cuál es la finalidad de los ovarios? Dos funciones. Producen óvulos, gamete femenino, y producen hormonas. Esas son las dos funciones que tienen los ovarios. La ovulación ocurre 14 días después de la menstruación. Una vez que ha habido la menstruación, 2 semanas después ocurre la ovulación, donde uno de estos ovarios produce el óvulo. Uno de un mes un ovario y el otro mes ovula el otro ovario. Nunca los dos al mismo tiempo. Se intercambian. Un mejor. En algunas mujeres, por ejemplo, la ovulación ocasiona un leve dolor en algunas mujeres. Entonces, algunas mujeres dicen que aquí el lado derecho, que se llama fosa ilíaca derecha, es porque está ovulando probablemente. En el otro mes, fosa ilíaca izquierda. Los ovarios tienen esa forma ovoide, tienen una superficie lisa, generalmente en las mujeres que no han tenido ovulación todavía, su superficie es lisa, pero ya en las mujeres que han tenido ovulación, la superficie del ovario es llena de cicatrices. ¿Por qué? Porque el óvulo que se forma aquí rompe la cápsula, lo que envuelve a los ovarios, para venir aquí a la cavidad peritoneal. Al romper va a cicatrizar lógicamente la superficie de los ovarios. Ustedes saben cuando hay una herida y se produce la cicatrización, queda, ¿no? Una secuela, la cicatriz en realidad. Igual lo mismo aquí. Imagínense, durante toda la vida va a haber ovulación, entonces va a haber una serie de cicatrices en la superficie de los ovarios. Entonces, cuando el óvulo sale aquí a la superficie peritoneal, es captado
por las trompas uterinas. Aquí están las trompas. El óvulo es captado por la trompa o es atrapado por las trompas. Este es el pabellón de la trompa que tiene una serie de cilios imbriados que atrapan al óvulo y lo transportan por la trompa más o menos cerca del útero cuando existe fecundación, es decir, cuando ha habido contacto sexual, eyaculación del hombre. Los espermatozoides que son evacuados aquí en la vagina se introducen al útero. Aquí hay un orificio uterino, ¿no? Introducen al útero, viajan los espermatozoides, millones, ¿no?, de espermatozoides, y van a ir al encuentro del óvulo que está aquí. Y ahí es donde se une el óvulo con el espermatozoide, se produce la fecundación, aquí a este nivel. Una vez termino, unida el óvulo con el espermatozoide, que es la fecundación, 3 días demora, porque no va a vivir aquí el nuevo ser, tiene que vivir aquí en la matriz, en el útero, durante 9 meses. Entonces llega a nivel de la matriz, se sitúa en la mucosa uterina y aquí va a ser el crecimiento. Muchas veces cuando llega aquí, generalmente demora unos 2 o 3 días en llegar aquí, después de la fecundación, se agarra de la mucosa uterina y se produce un leve sangrado. Después de la fecundación, algunas mujeres que ya están embarazadas, se produce un leve sangrado. Las mujeres dicen, pero eso es 15 días después de la menstruación, ¿no es cierto? Se produce la ovulación. 15 días después o 18 días después hay un sangrado, las mujeres dicen, sí, todavía no es mi menstruación. Sin embargo, no es que sea la menstruación, es que se ha producido, ha llegado aquí el óvulo fecundado y ha producido una leve hemorragia que dura un día solamente. Entonces, así como es el mecanismo que se produce la fecundación. En caso de que el óvulo sea atrapado, llegado aquí a la trompa, y no haya espermatozoides, el óvulo se va a disgregar, va a desaparecer en una célula, ¿no?, microscópica. No va a pasar nada, lógicamente, ¿no? Después se produce la menstruación. Okay. Vean ustedes cómo los ovarios se encuentran localizados a nivel de esta fosa, la fosita ovárica, y está sustentado por ligamentos, ¿no? Uno de los ligamentos importantes, lo tenemos aquí, esto amarillo, se llama ligamento ancho. ¿De dónde proviene ese ligamento ancho? Del útero, ligamento ancho del útero. Pero ya saben ustedes dependencia de qué son estos ligamentos, ¿no? ¿De qué son dependencia de estos ligamentos? El peritoneo, ¿no? Ya saben, el peritoneo forma aumento, forma epífilo, forma meso, forman ligamentos, son dependencia del peritoneo. Entonces, el peritoneo que va y se agarra de un órgano, ahí hay el ligamento, ¿no? Ya se llama ligamento. Entonces, aquí como ven ustedes cómo es ancho, expansivo este ligamento, por eso se llama ligamento ancho. Y dependiendo de dónde se encuentre, ahí va a tener el nombre, ¿no? Inclusive van a formar otros ligamentos. El mismo ligamento produce otra dependencia, como ligamento redondo, por ejemplo, ¿ya?, que sale de aquí de las paredes laterales del útero, se introduce al conducto inguinal. Recuerdan el contenido del conducto inguinal, el ligamento redondo del útero, y va a terminar en la vulva, ¿no?, la piel de los labios mayores y menores. Pero es dependencia del ligamento ancho. Y vamos a ver otros ligamentos también.
Entonces, forma y tamaño de una almendra, forma ovoide y el tamaño de una almendra. Longitud 2.5, 4 centímetros, espesor 0.5 a 1 centímetro. Esa es la característica de los ovarios. Una almendra tiene una cara lateral y una cara medial. Borde posterior que es libre y borde anterior que es donde se inserta el mesovario. Hablando del mesovario, cada ovario está suspendido de un corto pliegue peritoneal al mesenterio. Eso es el mesovario, ¿no? El borde anterior del ovario. Tiene un extremo superior tubario que mira hacia el ovario, hacia la trompa, y un extremo inferior uterino que mira hacia el útero. Los medios de unión que tienen los ovarios, el ligamento suspensorio del ovario, está el mesosalping, que va el borde anterior del ovario al infundíbulo de la trompa. Ligamento propio del ovario, que va del borde anterior del ovario al ángulo del útero. El útero al ovario, útero ovario. Y el mesovario va hoja posterior al ligamento alto, que es continuación de la cavidad peritoneal, o posee comunicación con la cavidad peritoneal. Su relación en los ovarios, medialmente, las trompas, lateralmente con los vasos ilíacos y internos, posteriormente con el hilio ovárico, posteriormente con el fondo del saco recto uterino, superiormente con los vasos ilíacos, el colon sigmoide y el apéndice a la derecha. Les decía yo que cuando se produce la ovulación, los óvulos están captados por el pabellón de las trompas. A veces se queda en la cavidad peritoneal y los espermatozoides van hasta la cavidad peritoneal y ahí se produce un embarazo ectópico, se llama. Como no está en el útero, con el crecimiento duele, ¿no? Porque comprime las estructuras vecinas y se confunde con una apendicitis en el lado derecho. La parte inferior con los vasos umbilicales y vasos uterinos. La arteria ovárica es la que irriga la rama de la arteria aorta. Recuerden, la arteria aorta que da su rama ovárica para la mujer, su rama testicular para el hombre. Y la rama ovárica de la arteria uterina. La arteria uterina que es rama de la arteria hipogástrica, o vía que interna. Entonces, la ovárica de la aorta y la rama uterina, perdón, la rama ovárica proveniente de la arteria uterina. Venas uterinas, son las que donde drenan las venas ováricas a las venas uterinas y estas a las venas ilíacas internas. Hay un plexo panteniforme, que son las venas de los órganos genitales internos que se unen y se unen a la vena cava inferior. A la derecha, a la vena cava inferior y a la vena renal izquierda, el lado izquierdo, ¿no? ¿Recuerdan? La inervación, el plexo ovárico, que proviene del plexo mesentérico superior. Aquí les mostraba un poco, les muestro un poco del ovario, de los gametos, perdón, el ovario, que proviene del ovario, el óvulo. Aquí está su citoplasma y su núcleo, es la corona del óvulo.
espermatozoide, la cabeza, el cuello y la cola, los flagelos. El espermatozoide, gracias a estos movimientos, es que llega hasta los óvulos a nivel de las trompas, ¿no? Millones de estos espermatozoides llegan a este nivel, pero solo uno entra, ¿no? Uno entra al óvulo, ¿no? Y lo fecunda. Los otros que hacen los ayudan a ese espermatozoide a entrar. Y esta es la superficie del ovario. Vean ustedes como el óvulo rompe prácticamente la superficie del ovario y ya no es como un huevo así liso, ven que tiene ya cicatrices, ¿no? Solo la mujer que no ha tenido ovulación, la superficie del ovario es bien lisa, así como el testículo, por ejemplo, liso así, no de esa forma. La mujer que toma, por ejemplo, píldora anticonceptiva inhibe la ovulación, entonces va a tener menos cicatrización, pero tiene menos ovulación, menos cicatrices, perdón. Esta es la trompa uterina, aquí es la ovulación proveniente de los ovarios, una serie de etapas, ¿no? Para la formación, eso en biología, ustedes lo han podido llevar ya. Ahí la ovulación y es captado por la trompa, ¿no? Llevado al encuentro del espermatozoide. Entonces, esto ocurre, cuando ocurre esto, 14 días después de la menstruación. Inclusive por factor hormonal, la secreción vaginal se torna más fluida. La secreción de la vagina cuando existe la ovulación. También cuando existe la ovulación, en las mujeres aumenta la temperatura 1 grado. Normalmente 36 grados, cuando hay ovulación aumenta 1 grado, va a 37 grados. Algunas mujeres se controlan con la temperatura todos los días, si no, 36 grados, sabe que es 36 grados de temperatura. Ya más o menos calcula 2 semanas después de la ovulación, cuando está a 37 grados, estoy ovulando, estoy en etapa de ovulación. Bueno. Ahí lo mismo, los ovarios, los óvulos, aquí el pabellón de las trompas, al encuentro del espermatozoide para que se produzca la implantación en la mucosa del útero. Le decía yo que la fecundación ocurre por un espermatozoide. A veces entran dos, ya es entiendo. Entonces los espermatozoides ingresan y se produce la fecundación. Y bueno, es lo mismo, ¿no? El ciclo uterino, ¿no? El ciclo uterino. La menstruación, pues, generalmente dura 3 días, algunas mujeres 4, algunas mujeres 5 días, otras 7 días y así sucesivamente. Normalmente de 3 a 5 días dura la menstruación. Entonces se va produciendo un periodo regenerativo de la mucosa uterina hasta que en el día 14, contando desde el primer día de la menstruación, el día 14 se produce la ovulación, lo que les decía, ¿no? Aumenta 1 grado de temperatura en las mujeres
la secreción de la vagina es más fluida. Ese es el periodo fértil, pero no es del 1 al 14. Algunas veces puede venir la ovulación un día antes o un día después. Este es el periodo fértil, porque ¿cuánto dura el óvulo ahí esperando? 24 horas. Algunos dicen que 48 horas. Entonces, esto de aquí es el periodo fértil. Después ya se va produciendo el periodo secretor, cuando en la mucosa del útero el endometrio se hace más grueso, aumenta su espesura, empiezan los vasos sanguíneos y de nuevo el día 28 se produce la menstruación, donde se descama prácticamente toda esta mucosa. Al descalmarse la mucosa se produce ruptura de estos vasos y el sangrado, ¿no? Que es la menstruación. Bueno, ahí en biología van a aprender bien todo eso. Muy bien. A ver, trompas uterinas, también parte de los órganos internos de la mujer. Vamos a ver estas características de las trompas uterinas. Antes llamadas trompas de Falopio. Ahora es trompas uterinas. Tienen varias porciones: el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina. Son las 4 porciones que tienen las trompas uterinas. Infundíbulo tapizado por el peritoneo, presenta fibrias orientadas hacia el ovario, con las fibrias ováricas. La ampolla, que es los dos tercios laterales de la trompa, el istmo, que es una porción rectilínea, menos móvil, ya cerca del útero, y ya la porción intramural o uterina, ya que se encuentra ya en el útero. Aquí está el pabellón de la trompa con sus fibrias. Y ese es el interior, es un conducto prácticamente la trompa uterina, ¿no? Y internamente es un conducto que sirve para transportar a los óvulos para la fecundación. Esa es la función de las trompas, nada más, ¿ya? Es de transporte. Para captar al óvulo, que es vaciado por los ovarios, y transportarlo hacia la fecundación y lógicamente hacia el útero después. Mide 10 a 12 centímetros, es un cilindro hueco con extremos dilatados del pabellón, de dirección de lateral a medial, y una curva sobre el ovario, irrigado por la arteria ovárica, ramas ováricas. Es decir, la arteria ovárica da ramas tubáricas para las trompas. La arteria uterina da ramas tubáricas también para la trompa. Es decir, algunos llaman tubárica interna y tubárica externa. Pero bueno, arteria tubárica, rama de la ovárica y de la uterina. Forman el arco tubárico. Drenaje venoso, desde el mesostal y la vena uterina y la vena ovárica. Inervación por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático, el parasimpático proveniente sacra 2, 3 y 4, y el simpático del plexo simpático lumbar 1 y lumbar 2. El útero también llamado matriz. Vamos a ver las características que tiene el útero. Es el órgano de la menstruación. Ahí se está produciendo la menstruación. En la descamación o la expulsión prácticamente del endometrio, de la mucosa del útero. También otra de las
condición es gestación o embarazo y forma parte del canal dental. Ven aquí el embarazo, ¿no? Normalmente, esto es el útero, mide 6 a 8 centímetros más o menos el útero, es pequeñito, se encuentra en la parte media de la cavidad pélvica, tiene la forma de una pera piriforme, esa es la forma que tiene el útero. Aquí está. Y es donde